Buenos días, vamos a ver en este video la segunda clase de nuestro curso introductorio de las ecuaciones diferenciales. ¿De qué se trata esta clase? Como veíamos en la clase anterior, las ecuaciones diferenciales nos van a interesar principalmente en su papel de herramienta de modelización matemática, herramienta para modelizar situaciones de física, economía, etcétera, etcétera, etcétera. En este caso, entonces, vamos a ver ejemplos resueltos o semi-resueltos de problemas donde las ecuaciones diferenciales se, entre comillas, usan justamente como herramienta para modelizar. En este caso vamos a ver problemas de física y de geometría. Pasemos al primer problema. El problema dice así: demuestren que las curvas que tienen la propiedad de que todas sus rectas normales pasan por un punto fijo dado son circunferencias. O sea, ¿qué quiere decir esto? Tenemos un punto fijo que está dado de antemano y tomamos las curvas cuyas normales pasan, todas las normales pasan por ese mismo punto. Lo que hay que demostrar, según dice ahí entonces, es que esas curvas son una familia de circunferencias. Recordemos de qué se trata la recta normal, qué es la recta normal. Entonces supongamos que tenemos una curva, que en principio no sabemos cómo es, queremos demostrar que es una circunferencia, pero no sabemos cómo es. Tenemos una curva que vamos a suponer que es el gráfico de una función. Tenemos una curva cualquiera, lo que estoy diciendo ahí sería lo que se llama una figura de análisis, o sea, una curva cualquiera simplemente para entender los conceptos que están involucrados en el problema. Entonces digo, insisto, suponemos que esa curva es el gráfico de una función. Ustedes me dirán, yo quiero demostrar que la curva es una circunferencia que no es el gráfico de una función. Entonces no está mal suponer que sí lo es. En realidad, como decíamos en la primera clase, cuando uno trabaja con ecuaciones diferenciales tiene que tener cierta flexibilidad teórica. Uno empieza a razonar más o menos con lo que tiene a mano y después va viendo si todo sale bien al final, está todo bien. O sea, insisto, hay una cierta flexibilidad teórica. Suponemos entonces que la curva, insisto una vez más, es el gráfico de una función. Recordemos entonces que la recta tangente al gráfico de la función en algún punto es la recta que pasa por ese punto y cuya pendiente es la derivada de la función en ese punto. Esa no es quizás la mejor definición posible, pero es una que nos sirve perfectamente. Entonces supongamos que, por decir algo, tomamos el punto 1, 2 en la curva que estamos viendo ahí, la recta tangente al gráfico de esa función en ese punto es esta que estamos viendo acá. ¿Qué es la recta normal? Que de eso se trata el problema. Bueno, la recta normal es la recta que es perpendicular a la recta tangente. O sea, la recta normal a una curva en un punto dado es la recta que es perpendicular a la tangente en ese punto, que en este caso sería esta que estoy dibujando ahí. La palabra normal en matemáticas se puede usar como sinónimo de perpendicular o de ortogonal. Justamente de ahí viene el nombre de recta normal. ¿Cómo resolvemos el problema? Bueno, veamos entonces ahora el desarrollo, ya que hemos tenido en claro lo que es la recta normal, y veamos cómo volcamos esa idea para plantear, en definitiva lo que queremos plantear obviamente es una ecuación diferencial, de eso se trata. Entonces, como decíamos antes, suponemos que la curva es el gráfico de una función y que es función de x. Vamos a llamar x0 y 0 un punto genérico de la curva en particular, y de x0 vale y sub 0, justamente porque es un punto de gráfico. Y AB es el punto constante, el punto dado que estaba dado, el punto fijo, ahí dice constante, antes lo llamamos fijo, es lo mismo, es el punto fijo que está dado de antemano. Entonces, la ecuación de la recta normal la estamos viendo ahí. ¿De dónde sale esa ecuación? Bueno, en realidad lo que sabemos de la recta normal, como decíamos hace un momento, son dos cosas. Por un lado, que pasa por el punto x0 y 0, y por otro lado, que es perpendicular a la recta tangente. La recta tangente tiene como pendiente y' en x0. Para que la recta normal sea perpendicular, su pendiente tiene que ser menos 1 sobre la pendiente de la recta tangente, o sea, justamente la pendiente es menos 1 sobre y' en x0. La recta que tiene como pendiente menos 1 sobre y' en x0 y que pasa por el punto x0 y 0 tiene la ecuación que estamos viendo ahí. Acá hay una cuestión interesante. Yo puse antes x0 y 0 para distinguir, para justamente al escribir esta ecuación no haya confusión. X e y, sin su índice, representan un punto genérico de la recta, mientras que x sub 0 e y sub 0 representan un punto genérico de la curva. El llamar x0 y 0 por un lado y xy por el otro es simplemente para no confundirse con esa distinción. Entonces, de esta recta tangente, de esta recta normal, perdón, lo que sabemos de la recta normal es que pasa por el punto AB. Entonces, si pasa por el punto B, eso quiere decir que cuando x vale A, el y tiene que valer B. Eso es lo que estamos escribiendo ahí. Entonces, menos B es menos 1 sobre y' sub 0 sería una manera abreviada de escribir y' en x0. Y bueno, por A menos x0 más y sub 0. En realidad ahora ya x e y ya no están más. Todas las coordenadas que aparecen ahí corresponden a puntos de la curva, así que ya no hace falta distinguir entre el que tiene y el que no tiene subíndice, así que simplemente sacamos todos los subíndices para no estar escribiendo de más, y lo que nos queda escrito es eso, que es una ecuación diferencial.
justamente es una ecuación donde aparece una función incógnita y de lo que aparece de esa función incógnita es su derivado. O sea, esa es la ecuación diferencial que tenemos que resolver. La idea es que si uno hace todo bien y si el problema no nos ha mentido, la solución general de esa ecuación diferencial es una familia de circunferencias. ¿Cómo resolvemos esa ecuación diferencial? Bueno, en principio, si uno hace los cálculos correspondientes, si uno trabaja algebraicamente de manera conveniente, uno puede demostrar que esa ecuación diferencial es lo que en la clase pasada llamábamos una ecuación de variables separables. Entonces, a su vez, habíamos visto cómo resolver ese tipo de ecuaciones. Entonces, si uno la reconoce como ecuación de variables separables y aplica el método de resolución que habíamos visto de la clase pasada, efectivamente puede llegar a la conclusión de que la solución general de esa ecuación es una familia de circunferencias. Los invito a que lo hagan. Sin embargo, en realidad también habíamos dicho en la clase pasada que no nos vamos a detener tanto en la solución mecánica de ecuaciones diferenciales. No es esa la parte que nos interesa, y que sí nos va a interesar en realidad utilizar la herramienta informática para resolver ecuaciones diferenciales. Entonces veamos cómo uno podría resolver también esta ecuación diferencial usando las herramientas informáticas. Para resolver ecuaciones diferenciales yo recomiendo esta página, Wolfram Alpha. Ahí arriba está el enlace, pero si ustedes ponen en cualquier buscador Wolfram Alpha inmediatamente la van a encontrar. Esta página es una página muy interesante que resuelve un montón de cálculos y cuestiones matemáticas. En realidad lo que uno tiene que hacer es ahí en ese formulario que estamos mostrando ahí, escribe algo, escribe una expresión matemática y Wolfram Alpha la analiza. Que es, por ejemplo, si uno escribe un número entero, lo factoriza en primos, si uno escribe una ecuación numérica, digamos, la resuelve, etcétera, etcétera. Es muy interesante esa página, los invito a que la exploren porque tiene muchísimas posibilidades. En particular nos va a interesar ahora en su papel de resolución de ecuaciones diferenciales. O sea, vamos a usar el Wolfram Alpha en particular para resolver la ecuación que habíamos obtenido recién. Recordemos que la ecuación es esta es la ecuación que queremos resolver y fíjense cómo la escribo en Wolfram Alpha, la escribo así. Yo le pongo y de x y prima de x e y de x para que Wolfram Alpha reconozca que efectivamente y es función de x. En general, si uno pone y o y prima solamente, Wolfram Alpha se da cuenta y reconoce que efectivamente es una función y que la variable es x. Sin embargo, a veces cuando hay varias letras en juego se confunde, entre comillas. Entonces yo, por las dudas, para no cometer ningún error, le pongo, cuando estoy trabajando con ecuaciones diferenciales, le pongo y' de x e y de x. De todos modos, cuando uno aprieta Enter, lo que aparece inmediatamente abajo es la expresión matemática que uno escribió, tal y como la interpreta Wolfram Alpha. Entonces Wolfram Alpha dice algo así como, usted escribió esto, y de esa manera uno puede verificar si lo que está interpretando Wolfram Alpha es exactamente lo mismo que uno quiso escribir. En realidad, insisto, si uno aprieta Enter, no lo voy a mostrar para que ustedes lo puedan explorar. Lo primero que muestra es esto, o sea, lo que acabo de decir, la expresión que él interpreta de lo que uno escribió. Después muestra una serie de cosas, algunas teóricas, algunas prácticas, y en particular, si uno escribe esa ecuación, un poco más abajo va a aparecer lo que muestra a continuación. Aparece esto. Soluciones de la ecuación diferencial. Está en inglés, pero se entiende. Es un inglés bastante sencillo. Estamos viendo ahí lo que aparece entonces. ¿Por qué aparecen dos soluciones? En realidad no debería sorprendernos que diga dos soluciones, porque en realidad recordemos que lo que estamos queriendo demostrar es que la solución es una familia de circunferencias. O sea, en realidad una de esas soluciones nos está representando la semicircunferencia superior y la otra solución la semicircunferencia inferior. El a y el b que aparecen en esa expresión son las dos coordenadas del punto constante que teníamos al principio, el punto AB obviamente, y C1, la C1 que aparece ahí, es la constante genérica que aparece siempre en la solución general de una ecuación de primer orden. Lo que falta verificar es que estas dos expresiones efectivamente nos están describiendo una circunferencia o una familia de circunferencias. Les dejo para ustedes que trabajen algebraicamente con las expresiones para efectivamente verificar que eso es cierto. Veamos ahora otro problema de carácter geométrico y que dice así: hallan la ecuación de la curva que pasa por el punto 1, 2 y tal que para toda recta tangente el segmento comprendido entre los dos ejes, los ejes cartesianos obviamente, tiene como punto medio el punto de tangencia. Veamos de qué se trata este problema. Entonces, en principio, como decíamos antes, suponemos que la curva es el gráfico de una función y de x, y en este problema aparece un dato que antes no había estado, que es un punto por donde pasa la curva. La curva pasa por el punto 1, 2. ¿Qué nos está diciendo ese dato? En realidad, si la curva es el gráfico de una función y de x, lo que nos está diciendo ese dato es que y de 1 vale 2, o sea, nos está dando una condición inicial. Recordemos que en la clase pasada habíamos dicho que además de la ecuación diferencial uno puede plantear una condición inicial, que es dar el valor de la función en un punto, y que esa condición inicial lo que hace es, al final de todo, digamos así, determinarnos una solución particular. O sea, este dato de que y de 1 vale 2 nos va a servir, después de haber obtenido la solución general de la ecuación diferencial que planteemos, nos va a permitir, encontrar una solución particular de esa ecuación.
Para plantear la ecuación diferencial siempre conviene empezar haciendo una figura de análisis, o sea, un gráfico aproximado, un gráfico cualquiera que nos va a permitir entender la situación y traducirla algebraicamente o analíticamente a una ecuación diferencial. Entonces dibujo una figura cualquiera, un gráfico de una función cualquiera. En este caso yo tuve la precaución de que pasara por el punto 1, 2, pero ni siquiera es necesario eso, simplemente uno dibuja una curva, como va para, insisto, para entender la situación. Entonces tenemos esa curva y en ella marcamos un punto cualquiera y que llamamos como antes x0 y 0. Entonces el problema nos habla de la recta tangente, así que trazamos la recta tangente y el problema a su vez nos habla de esa recta tangente del segmento comprendido entre los dos ejes cartesianos. Ese segmento está comprendido entre este punto, al que llamamos A, y este otro punto, al que llamamos B. Entonces el problema nos dice que el punto x0 y 0 es el punto medio del segmento AB. Veamos a continuación entonces cómo traducimos esa situación, esa idea, ese concepto a una ecuación diferencial. ¿Cómo obtenemos la ecuación diferencial? Bueno, empecemos planteando esto. La ecuación de la recta tangente en x0 y 0 es esa que estamos viendo ahí. Esa ecuación se deduce del hecho de que la recta tangente tiene pendiente y prima en x0 y que pasa por el punto x0 y 0. Como dijimos en el problema anterior, hemos puesto x0 y 0 para poder hacer la distinción entre x sub 0 y sub 0, que es un punto genérico de la curva que estamos buscando, mientras que xy sin subíndice es un punto genérico de la recta tangente. ¿Cuáles son las coordenadas del punto A y del punto B? Bueno, el punto A básicamente tiene que ver con la ordenada de origen de la recta, y bueno, justamente el punto A tiene como coordenada 0, y la segunda coordenada es, como dije, la ordenada de origen de la recta. Y prima sub 0, como antes habíamos hecho en el problema anterior, es una manera abreviada de escribir y prima en x0. A su vez el punto B tiene que ver con la raíz, es el punto donde la recta corta el eje X. Bueno, es fácil deducir que las coordenadas del punto B son esas que estamos viendo ahí, y a su vez x0 y 0 es el punto medio entre A y B. Bueno, es por una cuestión algebraica, básicamente el punto x0 y 0 es el promedio entre A y B, exactamente x0 y 0 es esa expresión que estamos viendo ahí. Si en esta última expresión uno iguala coordenada a coordenada, o sea, desarrolla A más B, lo divide por 2 y iguala la primera coordenada de lo que obtiene a x0 y la segunda coordenada de lo que obtiene a y sub 0, va a poder deducir la ecuación diferencial que está buscando. Les dejo para ustedes que continúen con la resolución del problema a partir de aquí, resuelvan la ecuación diferencial, pueden hacerla con Wolfram Alpha, por ejemplo, y una vez que obtienen la solución general de la ecuación, la condición inicial que habíamos hablado al principio y de 1 igual a 2, les va a permitir encontrar concretamente cuál es la curva que estamos buscando. Cualquier consulta, cualquier comentario, pueden ponerlo en los comentarios abajo en el video. Veamos ahora un problema tomado de la física. Lo que estamos viendo en la imagen a la izquierda es una bala que está a punto de ser disparada y lo que estamos viendo como un rectángulo representa una tabla de madera. Esa tabla en realidad la estamos viendo de perfil. O sea, lo que estamos viendo no es ni el frente ni el dorso, sino, digamos así, el espesor de la tabla. Entonces la bala es disparada y atraviesa la tabla de lado a lado. Como dato sabemos que el espesor de la tabla, o sea, la distancia que recorrió la bala por dentro de la tabla es de 10 centímetros. En el momento de entrar a la bala se movía a una velocidad de 200 metros por segundo. Y al salir, en realidad, como la tabla ejerció cierta resistencia al movimiento de la bala, la fue frenando y al salir, insisto, la bala se mueve a una velocidad de 80 metros por segundo. Tenemos como dato adicional que la resistencia de la tabla de movimiento, o sea, esa resistencia que ejerce la tabla, es directamente proporcional al cuadrado de la velocidad de la bala. Con todos estos datos, el problema nos pregunta cuánto tiempo tardó la bala en atravesar la tabla. ¿Cómo planteamos entonces a partir de estos datos la ecuación diferencial? Para empezar, tomemos una de las leyes de Newton que nos dice que la fuerza, porque en realidad lo que está ejerciendo la tabla, la resistencia de la que hemos hablado, que ejerce la tabla con respecto al movimiento de la bala, es una fuerza. La fuerza es directamente proporcional a la aceleración, o sea, si llamamos F a la fuerza que ejerce la madera, esa fuerza es directamente proporcional, es una constante positiva por la aceleración de la bala. La aceleración es a de t, que no es constante en principio, o no podemos suponer que lo sea. De hecho, no lo es, porque es directamente proporcional al cuadrado de la velocidad, que a su vez va variando. Por otra parte, justamente lo que acabamos de decir es que esa misma fuerza es directamente proporcional al cuadrado de la velocidad. Estamos planteándolo entonces de esta manera, ese dato lo planteamos de esta manera. Entonces, en definitiva, si uno reconoce que la fuerza es la misma e iguala las dos expresiones y toma en cuenta que la aceleración es la derivada de la velocidad, de todo esto que estoy diciendo se deduce, se plantea, podemos llegar a plantear efectivamente una ecuación diferencial cuya incógnita es precisamente la velocidad de la bala. Ahora, por otra parte, otra decisión que uno tiene que tomar cuando trabaja con problemas de física es en qué unidades va a medir tanto la distancia, la velocidad, lo que fuere que estamos diciendo. En principio, en qué unidades va a medir la distancia y el tiempo, de lo cual se deduce a su vez la velocidad, la aceleración, etcétera, etcétera.
Entonces, ¿en qué unidades va a medir, insisto, la distancia y el tiempo? En este caso, como todo está medido en metros por segundo, como las velocidades están medidas en metros por segundo, resulta natural tomar como unidad de distancia el metro, como unidad de distancia digo bien el metro, como unidad de longitud el metro y como unidad de tiempo el segundo. Otra decisión que uno tiene que tomar es en qué momento marca el instante cero. El instante cero, el momento en el que uno prende el cronómetro, digamos así, uno lo elige arbitrariamente, tratando de hacerlo de modo tal que la elección sea más o menos razonable y conveniente. En este caso, la elección más razonable consiste en suponer que el instante cero es el momento t sub cero en el que la bala entra a la madera, es decir, el instante en el que la bala tiene una velocidad de 200 metros por segundo, y en consecuencia podemos llamar t sub 1 al instante en el que la bala sale de la madera, o sea, en el momento en que la bala tiene una velocidad de 80 metros por segundo, que a su vez, si estamos tomando como t sub 0 el momento en el que entra, t sub 1 es exactamente lo que nos está preguntando, o sea, el tiempo que tardó la bala en atravesar la tabla es exactamente el tiempo que está marcado por t sub 1, o sea, hay que plantear la ecuación diferencial, plantear todos estos datos que están ahí planteados sobre la velocidad y de eso deducir exactamente cuál es el instante de t1, en qué instante la bala tiene una velocidad de 80 metros por segundo. Les dejo a ustedes que armen, a partir de todo esto que hemos visto, que armen la solución del problema. Para terminar, quiero plantear este problema que es un clásico que está en casi todos los libros de ecuaciones diferenciales y que dice así: cierta vez comenzó a nevar por la mañana y siguió nevando en forma constante durante todo el día. Una máquina quitanieves sale a las 12 del mediodía y avanza a una velocidad que es inversamente proporcional a la altura de la nieve acumulada. La máquina recorre 2 kilómetros durante la primera hora y un kilómetro más durante la segunda hora. ¿A qué hora del día empezó a nevar? Bueno, en realidad para resolver este problema primero hay que hacer una, digamos así, interpretación de texto. ¿Qué quiere decir que siguió nevando en forma constante durante todo el día? Lo que eso nos está diciendo en realidad es que la altura de la nieve acumulada es directamente proporcional al tiempo transcurrido desde que empezó a nevar. Eso matemáticamente lo expresamos así. H de t es la altura de la nieve acumulada, K1 es una constante positiva, t es el tiempo en el que estamos midiendo la altura, el instante de tiempo en el que estamos midiendo la altura de la nieve, y t sub n, n viene de nieve, t sub n es el instante en el que empezó a nevar. Como decía antes, como decía en el problema anterior, uno tiene que tomar acá algunas decisiones. Primero, en qué unidad mide la distancia, que sería kilómetro, obviamente, en este caso es lo más natural, en qué unidad mide el tiempo, que sería hora, y a su vez tiene que decidir en qué momento marca el instante cero, o sea, en qué momento prende el cronómetro. Esa decisión, que hay distintas opciones, puede ser al principio del día, puede ser cuando empezó a nevar, puede ser cuando la máquina quitanieves salió, todo eso se lo dejo para que lo decidan ustedes, o sea, en qué momento marcar el instante cero, se lo dejo para que lo decidan ustedes. Finalmente nos dice que la velocidad de la máquina es inversamente proporcional a la altura de la nieve acumulada. Eso ahora es fácil. Si llamamos I de t a la distancia recorrida, entonces la velocidad obviamente es I', y que sea inversamente proporcional se escribe así, o sea, I' de t, que sería la velocidad de la máquina quitanieves en el instante t, es otra constante positiva, K sub 2, sobre h de t. Tomando en cuenta esas dos expresiones, se plantea una ecuación diferencial, después hay que interpretar los datos para poder para poder llegar a la respuesta final. Les dejo a ustedes que armen todo a partir de acá, que armen el resto de la solución del problema. Con esto terminamos la clase de hoy, espero que les haya resultado útil e interesante. Muchísimas gracias, buenas tardes.